Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir en esta maravillosa, aunque un poco lluviosa tarde de viernes de diciembre, este ciclo de Obreros de Irán, de Viernes Culturales, para una nueva charla. En esta ocasión hablaremos un poco de geopolítica, economía y casi de antropología, ¿no? La charla, como bien sabéis, el nuevo síndrome de China. Bueno, la verdad es que la China de principios del siglo XXI no tiene nada que ver con la China de hace pocos decenios. Un país que ya era inmenso, pero que era básicamente agrario, con una industria primaria, se está convirtiendo en una especie de potencia comercial, capaz de emprender guerras monetarias, capaz de condicionar los equilibrios políticos geoestratégicos mundiales, muy a tener en cuenta, y sobre todo en un mundo en el que los polos tradicionales occidentales se van desdibujando un poco, un mundo en el que Estados Unidos nombran a un señor como Donald Trump como presidente, con un afán aislacionista importante, rompiendo una tradición que viene pues desde finales de la Primera Guerra Mundial, de Estados Unidos de establecer ciertos criterios en el mundo, pues es un buen momento para hablar sobre este tema. Y qué mejor persona para hacerlo que nuestro amigo, periodista, defensor de la audiencia, don Antonio Manfredi, que, bueno, como seguro que os pasará mucho, en mi casa es casi una figura más, porque lo veíamos cuando éramos pequeños en la desconexión territorial. Me estoy haciendo el joven, ya lo sé. Aunque tiene más pelo que yo, o lo tiene mejor distribuido también. Pero bueno, la verdad es que sí, que siempre ha sido una persona, bueno, que todo nos ha sido familiar y lógicamente une a esa solvencia que le caracteriza como periodista, pues una cercanía que siempre es útil para transmitir un tema tan complicado y al mismo tiempo tan impactante sobre nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, como lo que sucede con China en estos últimos años. Con lo cual, sin intención de alargarme mucho más y dejando el protagonismo a quien lo merece esta noche, pues os dejo con don Antonio Manfredi. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber elegido estar aquí esta tarde. Hay muchas opciones, sobre todo ya en este viernes prenavideño en que estamos, así que gracias por estar aquí. Gracias también por invitarme. Yo estoy en mi casa, creo que esta es la cuarta o quinta vez que hablo, la última vez fue en febrero. Hemos hablado de periodismo, yo trabajo en Canal Sur, soy el defensor de la audiencia, hemos hablado de internet, pues yo he sido director de internet de Canal Sur antes del puesto actual, y en febrero pasado, primeros de febrero, o sea, hace unos 11 meses, les hablé de mi condición de paciente de enfermedad crónica de psoriasis, también un poco por la actividad que llevo en ese tema. Y entonces, claro, algunos de ustedes dirán, bueno, que hombre más variado, pues yo les dejo una explicación de por qué planteé, cuando se organizaron estos viernes culturales, hablar de China. Nosotros en Canal Sur, yo haré 27 años de estancia en Canal Sur dentro de unos días, y sobre el año 2000 un grupo de compañeros ya veteranos, abuelos como decía Orlando, pues nos dimos cuenta de que la información nace y muere prácticamente al mismo tiempo. Es decir, esto lo hemos hablado y están ustedes de acuerdo conmigo que hoy día los agricultores le llaman riego por inundación, ¿no? Es decir, hay tal nivel de información que llega, es tal el ímpetu que la noticia llega y se es sustituida prácticamente a los minutos, ¿no? Y entonces eso obliga a los periodistas a un sobreesfuerzo y hace una pérdida de calidad brutal a la información. Entonces, 8 o 9 compañeros nos hemos seguido viendo de vez en cuando, decidimos hacer background. El background es la información que tienes y que acumulas, que cuando se produce un acontecimiento determinado, eres capaz de enmarcarlo en lo que hay, ¿no? Los compañeros que hacen economía pues saben qué pasa cuando hay una devaluación, los que llevan interior, cuando
el tema de ETA, etc. Entonces, cada uno de nosotros se encargó de organizar de preparar una presentación, y a mí me tocó China en el año 2009 con motivo del primer conflicto que tuvo el entonces recién llegado presidente Obama, que llegó en 2009, y luego les hablaré de ese conflicto. Y entonces, a raíz de eso, pues ya con una especie de automatismo voy viendo todo lo que hay de China y lo voy guardando. Entonces, cuando se planteó esto, dije, bueno, pues voy a actualizar. Lo que van ustedes a ver aquí son informaciones, algunas de esta mañana, temas de absoluta actualidad. De hecho, yo creo que no podíamos haber elegido mejor época que la de hoy, gracias al elefante en cacharrería que ha llegado invitado, que es el señor Trump, ¿no? Entonces, el señor Trump ha puesto a China otra vez en el tema. Entonces, por eso yo he subtitulado hacia una segunda guerra fría. La primera guerra fría se solventó, y si mi abuelo, que era stalinista, como Dios manda, el que en paz descanse, pensara que ya hoy hay una alianza estratégica entre Estados Unidos y Rusia, realmente se caería muerto otra vez, ¿no? Porque realmente es lo que se está produciendo. De hecho, el nuevo secretario de Estado norteamericano tiene una condecoración por parte de Vladimir Putin, y los dos se dedican al negocio de la energía, que es de lo que estamos hablando, ¿no? En fin, por lo tanto, de todo eso vamos a ir hablando, pero eso es un poco mi deseo de haber planteado China y de lo que tiene de actualidad. Saludo también a las personas que me estarán escuchando. Dios sabe dónde y Dios sabe cuándo, ¿no? Cuando el internet es así, tiene su morbo, ¿no? Saber que es lo mismo, ya no está Donald Trump cuando alguien me esté viendo, o ha iniciado la Tercera Guerra Mundial, o no estamos ninguno, ¿no? Y lo ve un marciano, ¿no? Es decir, todo lo bonito que tal, y así que saludo a estas extrañas personas que nos ven. Hoy es 16 de diciembre del 16 y estamos vivos en el planeta Tierra, por si acaso alguien nos ve. Bien, aquí tienen mi Twitter, yo me muevo mucho en Twitter, y mi correo electrónico a su disposición, también a los de ustedes, para que, en fin, quieren comentar cualquier cosa, estoy a su entera disposición. He puesto esta foto de entrada un poco por esta cuerda floja en que bailan los chinos, ¿no? Amantes del dinero como ningunos, y de la cultura del Tao, que, en fin, es una combinación que a mí me recuerda, con perdón, a la del Opus Dei, ¿no? Manejando el dinero y el cielo, han llegado como muy lejos, ¿no? Bien, en primer lugar, un poquito de ubicarnos, ¿no? Este es el mapa del mundo en el que más o menos hemos estudiado todos. Cuando éramos chiquititos, decían, aquí está España en medio, como Dios manda, y el eje atlántico, que es sobre el que se ha desarrollado toda la historia de la humanidad, con América, etc. Esto es mentira, es decir, si intentamos ver el mapa del mundo desde un punto de vista de geoestrategia, es decir, de situación económica mundial, nos tendríamos que ir a los colegios australianos. ¿Cómo estudian geografía mundial los niños australianos? Estudian con este mapa. España está aquí perdidita, esta es, al revés, en el norte está el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y este es el verdadero mapa. ¿Por qué? Porque en el centro está el Pacífico. Luego verán ustedes lo que implica en términos reales, ¿no? Aquí está China, aquí está Australia, y también pues, los niños peruanos, los niños chilenos, los niños argentinos, los niños californianos. Pues ese es el mapa que quieren ver, porque ellos son el centro y no este, que esto no significa ya nada, porque el eje atlántico ha sido sustituido por, sobre todo, el eje del Pacífico y el Índico, ¿no? Que este es un poco el tema. Y nosotros pues, nos vamos a centrar en este conflicto y sobre todo en el mar de China, que es este que les estoy señalando aquí, donde muy probablemente se producirá el más grave conflicto bélico de los próximos tiempos si Dios no lo remedia, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Así que lo primero es acostúmbrense a ver el mundo al revés. Esta es una foto tomada por la Estación Espacial Europea. Esto es África, esto es Gibraltar, Sevilla, Lisboa, Madrid, Valencia, Málaga, etcétera, ¿no? Pero bueno, este así como hay que empezar a verlo. Esta es una bonita foto que se le ha puesto aquí de regalo para que puedan un poco entender que los mapas hay que intentarlos al revés. Bueno, vamos entonces a empezar a hablar de China. Son pues casi 10 millones de kilómetros cuadrados de superficie, es la misma que toda Europa completa, pero con el doble de población, ¿no? Por ejemplo, pues es 18 veces la extensión de España, para que se hagan una idea, y tienen una frontera con 14 países. Algunos tan complicados como lo que está el conflicto del Tíbet, ustedes conocen, del que ahora hablaremos, etc. Por lo tanto, digamos que requiere una infraestructura y un ejército muy potente, como verán más adelante. Y este es el mapa más de lo que se llama Eurasia, y tienen ustedes a China, que pues, tiene Birmania, Tailandia, y aquí un poquito la explicación de lo que supone el océano, en lo que supone la corriente del Pacífico. Son prácticamente toca 4 continentes, 42 países, 25.000 islas,
el 44% de la población mundial, el 58% del PIB, el 48% del comercio global y el 71% del crecimiento económico mundial. Y a por esto es a por lo que va China. China está consiguiendo apoderarse de estos números, como vamos a ir avanzando y viendo. Y este es el mar de China. Quédense, este mapa luego lo repetiré en algún momento. Aquí tenemos Taiwán, aquí arriba está Japón, las Filipinas, Malasia, Vietnam, que son los que rodean el mar del sur de China. Aquí. Y aquí es donde digo que se está produciendo un movimiento y un rearme y una construcción de islas artificiales, sobre todo por parte de China, que está primero aislando a Taiwán, primero aislando a Japón, creando aquí una barrera y sobre todo manejando. Vietnam es el que más está resistiendo, entre comillas, y ya Filipinas y Malasia han firmado, fíjense dónde está el arco, Filipinas y Malasia han firmado acuerdos de cooperación militar con China. Filipinas ha dicho que ya no quiere saber nada con Estados Unidos. Recuerden que este caballero tan educado, su presidente, llamó hijo de puta a Obama no hace mucho, ¿no? Aquí, y ahora veremos que han firmado esta tesis. De esto vamos a ver. Y venimos de un país llamado China, esto es Tiananmen, 1989, cerca de 6.000 muertos, aparecidos de esta manera, y esta es la China que más entró, se produjo una revolución por parte de los más jóvenes. Esta foto pasó a la historia, por cierto, esta foto fue transmitida por fax, es decir, que esta ya no, esta es una mejora posterior, pero la original salió de China gracias a un fax, al fax este que era un rollito que había entonces a finales del siglo, ¿no? Entonces, aquí tenemos a un Tiananmen que planteó el grave conflicto que tenía el mundo con China, porque después de 6.000 muertos, todos jóvenes, toda una auténtica brutalidad, como los trataron a todos ellos, resulta que años después se le otorgan los Juegos Olímpicos de 2008, los Juegos de Pekín, con lo cual el criterio económico de la explosión económica que estaba teniendo China. China lleva 20 años creciendo al 20%, o sea, ha crecido casi un 400% en lo que ahora veremos algunas de las cifras. Y por lo tanto, el pragmatismo del desarrollo económico venció sobre estas imágenes que fueron olvidadas muy rápido, ¿no? Y esta es la China a la que nos enfrentamos con este señor, el señor Jinping, que desde marzo de 2013, después de Mao Zedong, es el hombre más poderoso en China. Ha conseguido acaparar, gracias a su poder en el Partido Comunista, son imágenes muy clásicas, ¿verdad? Esto, gracias a su poder en el Partido Comunista, acapara prácticamente todo el poder. Todo el poder en China en estos momentos. Y bueno, estamos hablando de un partido comunista que es la institución más poderosa, tiene 89 millones de miembros, el Partido Comunista, 965.000 se incorporaron en 2015, es un criterio de partido único, y aquel joven, aquel funcionario que quiera avanzar, pues tiene que apuntarse a este Partido Comunista, en el que, bueno, prácticamente uno de cada dos chinos es miembro, intenta ser miembro del Partido Comunista que maneja este señor Jinping. Y eso ha llevado a un desarrollismo por parte de China muy importante. Muy recientemente entró en la carrera espacial el Zhezhuo-11, ya está preparando el 12, salieron en octubre, regresaron el 16 de noviembre, han estado rodeando la Tierra, han desarrollado satélites y algún experimento de carácter militar, según parece, y bueno, pues regresaron bastante bien y son hoy héroes, ¿no? Lo digo porque también muchas de las cosas que van a ver, si las viéramos de Estados Unidos no nos sorprenderían. Dice, un tipo loco entra armado de un cuchillo en un colegio y asesina a 6 niños. Dice, eso es Wisconsin o Alabama. Pues no, también está pasando en China, como van a ver ahora, ¿no? Y ahora pues se rompe la política del hijo único, como ustedes saben, en China. Ahora ya procrear es glorioso, se está solicitando que tengan 2 niños desde el contón de la natalidad que se suspendió oficialmente hace un año, y por lo tanto ya la política del hijo único que estaba envejeciendo a la población se ha roto. Conocen ustedes la historia de las niñas que son abandonadas en China, muchas de ellas adoptadas por europeos, muchas españolas, que todos conocemos probablemente a alguien que adoptó una niña china, probablemente abandonada porque era imposible mantenerla, porque hubiera ido incluso a la cárcel, hubieran ido a la cárcel sus padres por tener una niña. Es también curioso ver cómo, por ejemplo, pues estos jóvenes chinos, piensen ustedes que todo el dinero de sus abuelos va para él, porque es el único nieto que tienen.
Es decir, que hay que verlo de esta manera. Por lo tanto, estudian en los Estados Unidos y viajan por todo el mundo porque todo el patrimonio familiar es solo para ellos, porque solo han podido tener este nieto su familia, ¿no? Es decir, que sus padres solo tuvieron un hijo y ese hijo solo ha tenido un nieto, es decir, que es solamente una cadena de uno. No obstante, el fin de la política del hijo único todavía no frena el envejecimiento. Esto es uno de los problemas que tiene China, importantes, que ahora hablaremos e hilaremos con otros aspectos de los problemas que tiene China. Yo lo que les estoy planteando aquí es la realidad de un país que oficialmente el 1 de enero, dentro de unos días, será el país económicamente más poderoso del mundo. Supera a los Estados Unidos, supera a Europa por 2 veces y en siguiente lugar empieza a desarrollarse la India, ¿no? Y piensen ustedes que China más India es 1/3 de la población mundial, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y por lo tanto, este es de lo que estamos hablando. Además, en China, pues hay en marcha políticas de aplacar los 70 millones de pobres que estamos hablando de 1.400 millones, un 5% de la población es pobre, y bueno, el presidente planteó un criterio de acabar con estos criterios de pobreza porque todavía hay 70 millones de pobres en este país. Pero las obras de infraestructura son espectaculares, hay unas inversiones, digamos que el ladrillo o la infraestructura ha tirado de la economía. Aquí el billion en este caso son 1.000 millones, no el millón de millones que es que entendemos en España, sino 1.000 millones de metros cúbicos de agua que se están hablando por obras públicas, o el desarrollo de un barrio en entorno a la capital, el barrio de Hebei, que está en Pekín, pues que se entretenga, pues le hace un estadio de este calibre, muy parecido precisamente al que se está construyendo en Madrid, que en 2019 será el estadio Wanda, que han comprado los chinos para el Atlético de Madrid. Luego lo veremos, ¿no? Un estadio llamado Wanda, ¿no? Que es una multinacional china, como ven ustedes, es prácticamente el mismo proyecto. O, por ejemplo, la capacidad de desarrollar maquinaria de este tipo, que son con las que se construyen los túneles para los trenes de alta velocidad. Nosotros teníamos una idea durante mucho tiempo de que los chinos eran excelentes copiando. No, los chinos ahora producen una tecnología de una relación calidad-precio igual o mejor a la alemana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Huelva tenemos la producción de cobre más importante de Europa y en el polo químico de Huelva pues produce el 10% de lo que ya es capaz de producir China. China está produciendo el 90% más de lo que es capaz de producir Huelva, ¿no? Y además con infraestructuras propias, con infraestructuras desarrolladas en China, ¿no? Esto es una infraestructura de una autopista. Esta autopista, estuve calculando lo que medía, es 6 veces el desarrollo de la S40, ¿no? Y aquí hablamos tanto de la S40, de lo que se desarrolla, o sea, aproximadamente 6 veces que ha sido construida en 2 años, ¿no? Es una infraestructura enormes, monumentales, que mueven millones de dinero, que generan un montón de capital, un montón de horas de trabajo y que además no hay ningún inconveniente, ahora lo verán, en que si aquí hay una población de 5.000 habitantes, orden de partida en una semana. Recoge tus cosas o te las quitamos nosotros. Y la gente se va y emigra, se mueve. El movimiento migratorio en el interior de China es terrible. Es terrible, es enorme y además claramente injusto. De hecho, ahora veremos un caso de condena a muerte a este respecto. Pero China sigue avanzando. Por ejemplo, el actual presidente de Interpol es un chino. Fue nombrado hace menos de un mes. En fin, sigue avanzando en su presencia internacional y es un país que tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que no está en los telediarios ni está en la agenda de los medios de comunicación. Si lo está Estados Unidos y si lo está otro. Pero la verdad es que las agencias chinas empiezan a dar ya mucha información, como estaba viendo. Por ejemplo, hay 1.300 millones de teléfonos móviles en China. Pues he puesto aquí el equivalente del vídeo, que son 1.000 millones. Piensen ustedes un mercado de 1.300 millones. En España hay 50 millones de teléfonos móviles aproximadamente, un poquito más que de población. Pero ya en China hay 1.300 millones de teléfonos móviles. ¿Dónde interesa? ¿Sí? ¿El señor Trump va a ser capaz de decirle a Apple que no entra en este mercado? Esta es una de las preguntas que hay que plantearse. O, por ejemplo, hay 190 millones de coches ya circulando por China. En España circulan 28. Lo he puesto ahí como dato un poco por comparar. A través de esas infraestructuras que estamos viendo. Es decir, es un país que crece y es un país que está generando una clase media, una clase potente, que yo se lo decía de broma una vez a un tipo, que tienen derecho a tener un Challenge-Pionas, igual que lo tenemos nosotros. O sea, de ninguna manera nosotros podemos decir que no tienen derecho a tener un Challenge-Pionas, claro que sí, igual que lo tenemos nosotros, ¿no? Que es un poco lo que hay que ver. Por lo tanto, esta es la causa. Y tenemos pues la política
política social, por ejemplo, con el conflicto del Tíbet, pues está... El conflicto del Tíbet, pues los chinos desarrollan mucha infraestructura de llevar médicos, etcétera, porque realmente es la manera de aplacar el conflicto que allí está surgiendo y que está solo apagado en este momento, además manu militari, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, para demostrarles un tanto de que no es un país, vean la infraestructura que construyeron los chinos. Esta información es del 20 de agosto pasado, que creo que es la más antigua, y que es el vídeo número 1. Por favor, aquí mi secretario, aquí agradezco su trabajo constante. Aquí en el vídeo número 1, el puente sobre China. Y ahora maximízalo también. A vista de dron aquí podemos ver la magnitud del que es el puente colgante ya más largo y alto del mundo. En uno de los parajes más impresionantes de China, el Parque Natural de Changshanxie, tiene casi medio kilómetro de largo y 100 paneles de triple cristal, por los que nos atrevemos a caminar. Esto es lo que ven nuestros ojos, es lo más parecido a flotar. A andar así sobre el vacío. Es como si nos hubiésemos quedado suspendidos a 300 metros de altura con este precipicio que hay abajo, y la verdad es que impresiona. Algunos buscan el apoyo en otros. Es terrorífico, sí que da miedo, nos dice, pero lo que no se debe perdonar nunca es la foto. He venido porque tengo vértigo y así me probaba, dice esta otra que reconoce que va poco a poco. Convertido ya en un punto de interés turístico y símbolo de la China moderna, se abrió en agosto, pero se cerró a los días para hacer pruebas de seguridad. Ahora, reabierto, cada entrada es solo para 2 horas porque no puede haber sobre él más de 800 personas. Todas las entradas se venden por internet. Esperamos tener en un año más de 1 millón de visitantes, nos dice el coordinador, que nos anuncia que en meses se podrá hacer también puenting y otros deportes de riesgo en el parque del que sacaron los fondos para la película Avatar. No lo pongas todavía, Javier, perdona, ¿en dónde? Esto es el símbolo de la China moderna, ya lo dice, o sea, esta infraestructura de 300 metros de este puente que estamos desarrollando aquí no la hace cualquiera, y además es un eje de atención muy, muy importante. Pero los chinos le han dado una vuelta además al sistema capitalista norteamericano. Hemos tenido el Black Friday el otro día, que ustedes conocen, en noviembre, con motivo del Thanksgiving que ellos tienen. Ellos han inventado el Día del Soltero, ¿no? El Día del Soltero, que se celebró 2 semanas antes, si recuerdan, que es el vídeo número 2, por favor. Vamos a ver lo que pasó el Día del Soltero. Eso es. Cuenta atrás para el festín de las compras por internet. Solo en 2 minutos. Cuenta atrás para el festín de las compras por internet. Solo en 2 minutos, el gigante chino Alibaba ha vendido 131 millones de euros. La argucia comercial de lanzar el Día del Soltero frente al de San Valentín ha convertido esta jornada en la de mayores ventas online del año y la más lucrativa para el sector. Con pareja o sin ella, pocos se resisten a descuentos de hasta el 50%. Me he gastado 3.000 yuanes, 360 euros. He comprado ropa, unos altavoces y cosas para el ordenador. Ha salido a recoger el pedido porque los mensajeros tienen tanto trabajo que hacen la entrega en la misma calle. Organizamos los turnos hace 2 días porque hoy tenemos que hacer horas extras, dice mientras espera al cliente. Una dependienta que sale de los grandes almacenes y confiesa que prefiere comprar en la red. Comprar por internet tiene la ventaja de que se ahorra tiempo, es más fácil comparar productos y precios, y tampoco hay horarios ni lugar, porque podemos hacerlo desde el teléfono móvil. La mitad de las compras de hoy se han realizado con el teléfono. Aunque el Día del Soltero se celebra por ahora solo en China, los pedidos han llegado de 200 países del mundo. Vale, ahora sí, ya volvemos, por favor. El soltero ha dicho al principio, han visto ustedes, que en 2 minutos se vendió el equivalente, por ejemplo, se vendió el equivalente al presupuesto de Canal Sur, por ejemplo, ¿no? Que son 140 millones de euros, ¿no? O en 1 hora el equivalente al gasto de todos los hospitales públicos andaluces, ¿no? Al gasto corriente del capítulo A de personal como de... sí, ahí está en el puente, el mismo del puente, ya está, perfecto. Okay. Gracias, Javier. Bien, esto es lo que les decía. Y que en 2 minutos vendió el equivalente al presupuesto anual de Canal Sur. Entonces Alibaba, AliExpress, probablemente alguno de ustedes lo haya utilizado, es el equivalente a Amazon, pero es de una potencia económica espectacular, ¿no? Y bueno, a esta fiesta del día pues va gente pues tan singular como este matrimonio Pecan,
con la señora Becan, que debería tener ojeras, y se dejó las gafas puestas, ¿no? Pero es decir, que tiene un nivel y un acercamiento muy importante, ¿no? O, por ejemplo, el tirón del coche verde, es decir, los chinos están desarrollando una tecnología muy capaz de competir con la tecnología de mano norteamericana, por ejemplo, con los futuros coches de tirón verde, que realmente funcionan y todavía no se han desarrollado, pero que lo que intento reflejarles es que no estamos hablando de un país, en fin, de gente que va vestida de gris en bicicleta, como alguien sigue pensando, sino en la primera potencia del mundo. Y como tal, primera potencia del mundo está pidiendo paso y todos nosotros estamos muy determinados por el trabajo de la primera potencia del mundo. Por ejemplo, pues 120 billones, 120.000 millones en artículos de lujo. Este es el artículo de lujo que se desarrolla pues, en todo el mundo. Venden en todo el mundo a través precisamente por internet y es relativamente barato comprarse relojes muy caros, ¿no? En fin, el gigante siderúrgico con la fusión de las empresas estatales es enorme, es decir, la capacidad que tiene China en siderurgia equivale a toda Europa junta, ¿no? Son capaces de una producción importante, ¿no? Y además este caballero, pues el Premier Li, pues le dice al sector privado que tiene aún que esforzarse, que podemos producir y ganar más, ¿no? Desde el Partido Comunista, desde la capacidad ideológica del Partido Comunista, se le dice al sector privado que se enrolle, ¿no? Es decir, esta es un poco la cuestión y además se ha convertido en el eje de los BRIC, que ahora están un poquito de capa caída. Los BRIC son los países emergentes, como ustedes saben. Aquí tenemos a Brasil, tenemos a Sudáfrica, tenemos a Rusia, tenemos a India, Sudáfrica, Rusia y el señor Lee, ¿no? Este grupo de potentes ha respirado profundamente y parece que ahora están un poquito en descenso, pero tiene mucho que decir, especialmente estos dos, ¿no? La India y China juntos, ¿no? China capitanea un poco la línea de ascenso de estos países, que es capaz de producir pues, la industria de la aviación, pues estos aviones que son aviones muy útiles en zonas selváticas, etcétera, que tienen un precio pues, muy competitivo y que se están desarrollando por todo el mundo. Lo que ocurre es que la capacidad que tiene todavía la industria europea de proteccionismo impide que productos de este tipo lleguen, pero algún día puede que lleguen, ¿no? Es decir, porque son productos muy competitivos y a un nivel, por ejemplo, aviones de este tipo de transporte, ¿no? O el cine, ¿no? Hay una ley para controlar la taquilla del cine, porque el cine, no olvidemos que Estados Unidos colonizó el mundo con el cine, todos conocemos a John Wayne, y si vamos por Nueva York, nos suena a una ciudad muy conocida, aunque no hayamos estado nunca, porque la hemos visto cientos de veces en el cine, porque fíjense ustedes, ¿no? China ya es el mayor mercado del cine del mundo, por delante de Norteamérica. El grupo Wanda, que es el que ha comprado el 20% del Atlético de Madrid, ha comprado AMC, que es la tercera cadena de cines de los Estados Unidos ya, y en el año 2015 los cines chinos recaudaron 1.050 millones de dólares frente a los 800 de Estados Unidos y Canadá juntos, ¿no? Es el nivel de la industria del cine de China, ¿no? Estamos viendo, ¿vale? Que si unimos a la capacidad del Bollywood, que es la industria hindú, como ustedes conocen, muy importante, pues supera ya con mucha capacidad a la industria europea y norteamericana del cine, ¿no? Más cosas que le puedo mostrar, por ejemplo, el trabajo el trabajo constante de Lee, aquí está por ejemplo en Bangladesh. No olvidemos que Bangladesh es el callo en el zapato de la India y que fue a visitarlo. Aquí lo tenemos con la presidenta chilena, que estuvo en Chile, en la cumbre reciente que se ha producido en Perú del grupo asiático. Aquí lo tiene, llegando del grupo asiático, y aquí pues como anécdota le digo que el presidente Lee vino aquí cuando visitó en Gran Bretaña con el premier David Cameron, y David Cameron le dijo: mira, te invito a una pinta en una residencia de verano que está a 100 kilómetros de Londres. Le dijo: te invito a una pinta y tomamos aquí algo, ¿no? El Cloth of Skatten, el Cloth es el arago, ¿no? Un paso situado a pocos metros de la residencia, y ahora ha venido una compañía china y lo ha comprado. Y ahora este padre es chino, chino, y sigue produciendo porque hasta ahí el premier Lee y alguien ha decidido que a partir de ahora la cerveza que se venda reportará beneficios a los chinos, cuando es completamente británico y en medio de un páramo a 100 kilómetros de China, que es la residencia, digamos, de descanso que tiene el primer ministro británico. Se lo pongo. Bueno, vamos a lo importante, vamos a datos económicos, por ejemplo, ¿no? Estos datos son de la OCDE, la fuente de la OCDE, y que van
Aquí tenemos el mundo, la zona euro, España, Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y China. Vamos a verlo poco. El mundo, en principio, en 2018 estará creciendo un 3,6 en todo el mundo en general. A lo largo de este año ha crecido un 3 por 1, en fin, hay una subida. Aquí. Vamos a ver qué está pasando ahora, por ejemplo, con las decisiones de los productores de petróleo, que han planteado, como ustedes saben, una reducción, y ahora ya, pues, por ejemplo, el presidente Rajoy no se va a encontrar con el regalo de la bajada de los carburantes, sino al revés, con una subida de carburantes, y habrá que soportarlo esto en nuestra economía. La zona euro va a crecer un 1,7, es bastante constante, del 15 al 18, y España, que ha crecido un 3,2, acabará creciendo un 2,2 en el 2018, es decir, un medio punto más aproximadamente que Europa, seguirá creciendo de esta manera. Pero piensen ustedes, un 3 es el dato más alto que estamos viendo aquí, un 3,6 el mundo en completo. Bien, si vemos Estados Unidos va a crecer un 3 en el 2018 con permiso de Donald Trump. Ahora veremos algunas de las cosas, que esto es hablar por hablar, y muchas de las cosas que yo les voy a decir a ustedes aquí ocurrirán o no. Afortunadamente no ocurren nunca las cosas que algunos plantean, porque si no, no estaríamos ya como raza humana, no estaríamos extinguidos, ¿no? Alemania muy constante, un 1,7, Francia un 1,6, tenemos al Reino Unido que gracias al Brexit baja al 1, claramente determinado por el referéndum. Italia, con su línea constante del 0,8, aunque yo no me creo estos datos de Italia, los italianos no son todavía más. Ahora que no me escucha nadie, son todavía más engañan más. Eso sí, ¿verdad? Por eso. Es lo que no sabía dónde estaba. Bien, y finalmente China, que como ven ustedes, del 6,9 pasa al 6,1. Estamos hablando de términos de 3. El mundo crecería un 3, China crecerá 6 puntos todo este tiempo. Así, este es un poquito, son los datos de China, que insisto, lleva años creciendo continuamente, y en el año 2007, por ejemplo, el primer ministro estaba muy enfadado porque solo iban a crecer un 14, ¿no? Es decir, cuando Europa estaba creciendo un 2, un 1, ¿no? Es así un poquito el tema. Entonces ya tenemos el propio Nasdaq, estamos hablando de 309.000 millones que se mueven en China, y además son empresas tecnológicas, es decir, que no es un mercado cualquiera y que realmente es una alternativa clara, es un espejo de lo que pasa en Wall Street, claramente, ¿no? Y fíjense ustedes, a mí este es un poco el más destacado cuadro que les pongo de las inversiones de China en el exterior. Fíjense, en el año 2015, esto es hasta el 30 de noviembre, o sea, más actual no puede ser este cuadro, o sea, necesitaríamos 16 días más de apoyo para estar al día, ¿no? Pero hasta el 30 de noviembre, China, en el año 2016, ha invertido 220.000 millones, en euros estamos hablando, la moneda, es decir, 97.000 en el 2015, es decir, es ascendente, ¿no? Y esta es la cantidad de compras que se han realizado por parte de empresas chinas en todo el mundo, muchos de ellos en España, como ahora veremos, ¿no? Este nivel es insostenible por parte de nadie más, o sea, nadie es capaz de tener este nivel, pero todo tiene su cara y su cruz, como van ustedes a ver ahora. Claro, China ha tirado de billetera en Europa, ha comprado muchísimas compañías, el PAF, que han visto ustedes, ahí un poco simbólicamente, pero ya está empezando el problema de depreciación del yuan, que es la moneda, ¿no? Y entonces ya Li ha planteado que hay que empezar a que esta cifra empiece a rebajarse, se reduzca, porque si no vamos a llegar a una depreciación de la moneda, y la depreciación de la moneda tiene consecuencias posteriores a medio y largo plazo, porque China tiene un serio problema, como ahora ven ustedes ahora. Es decir, hay cosas que no sabemos, ya les he dicho a ustedes que no salen en los periódicos, pero en China, el año pasado, en 2015, se produjeron 2.726 huelgas, 74 huelgas al día se están produciendo en China, 418 solo en la zona de Guangdong, y 1,6 millones de puestos de trabajo perdidos, ¿no? Estos son datos que hablan de la realidad de la China de hoy, de esa realidad que está fuera de la propaganda economicista, que es la que les he estado dando hasta ahora. Pero, por ejemplo, es muy habitual que los problemas de infraestructuras o los problemas de calidad de los vehículos, pues aquí han muerto 18 personas al caer en un autobús a un lago en China. O, esto es lo que les he comentado, que un hombre de 50 años hirió a 6 niños cuando entró en una escuela primaria, ¿no? Esto, pues, si usted ve esta noticia en Wisconsin, pues le parece normal, pero también está pasando en China con un tipo loco que hiere a cuchillo a 6 escolares, en este caso, ¿no? Esto es muy reciente, esto es de hace 4 días, ¿no? O los problemas,
los ya tradicionales problemas en las infraestructuras de trabajo, en este caso 40 trabajadores muertos en una planta de tal. Y no pasa nada. Es decir, piensen ustedes qué pasaría en España si un día en una infraestructura de trabajo, da igual, minera, agrícola, lo que sea, hay 40 muertos, ¿no? Es decir, es una crisis de magnitud enorme, ¿no? Y esto es normal porque se da como asumido que el desarrollo plantea esto, pero hay temas mucho más graves como es la pena de muerte. Por ejemplo, esto es de hace un mes, hubo una corriente muy importante de una condena a muerte porque el ayuntamiento expropió